Bienvenida a todas y a todos a este espacio. Espero que, como lo hemos diseñado junto con mis colegas Heidi, Tatiana y mi persona, que somos investigadores sociales y de políticas públicas, sea de su agrado y se lleven muchos aprendizajes para sus actividades. Este salón se pensó porque tenemos la convicción profunda que la co-creación de conocimientos, pensares, saberes, sentipensares, son fundamentales para las transiciones hacia la regeneración y, como dijo Pablo Titonel anteriormente, que sea lo cotidiano y no lo alternativo. Entendemos la co-creación de conocimiento ampliamente como un proceso colaborativo donde diversos actores, campesinos, pueblos aborígenes, mujeres, ancianos, niños, técnicos, profesionales, científicos, colaboran y trabajan juntos para la construcción de saberes y sentir pensares. Voy a hacer una metáfora rápida ya para pasar con la sustancia de esta sala. Como yo lo veo es que se puede estudiar todos los mapas del mundo. Pueden ustedes tener en su teléfono el Google Maps o Waze o lo que sea, pero ninguno de estos elementos te prepara para entender y para caminar la montaña. Porque la montaña cambia con la lluvia, la montaña cambia con la hora del sol, la montaña cambia con los animales que están en ella, la montaña cambia con el agua, la montaña siempre está cambiando. ¿Y cómo podemos conocer esa montaña? Individualmente es muy difícil, pero colectivamente, si trabajamos con los que viven en la montaña, humanos y más que humanos, ese camino, ese conocimiento de la montaña se hace no solamente más fácil, pero más agradable, hasta que seamos nuevamente uno solo con la montaña. Ya habiendo dicho esto, la co-creación, yo les dejo esta sala, la va a coordinar mi colega Tatiana, que le doy la bienvenida y muchas gracias por venir, Tatiana, a este evento, y pues todo en tus manos y en las manos de nuestros panelistas. Hola a todos, buenos días, todos y todas, perdón. Bueno, como les hablaba Camilo, nosotros hemos conceptualizado esta sala pensando un poco en qué es lo que se necesita en términos de conocimiento para promover sistemas regenerativos, ¿no? Y lo que nos damos cuenta, como nos contaba Melina en la conferencia magistral, es que, digamos, estos sistemas regenerativos son diversos, dinámicos, pues como la vida misma que somos, ¿no? Entonces, por eso los consideramos como, o muchos autores los consideran como intensivos en conocimiento, porque son sistemas diversificados que involucran diversos elementos, pero cuando hablamos de que sean intensivos, pues también tenemos que hablar de que son conocimientos situados, ¿no? Y eso también es un reto grande, porque las manifestaciones de los sistemas regenerativos pueden ser muy diferentes dependiendo de los territorios en los que habitamos, de sus condiciones ecológicas, culturales y también sociales, como nos hablaba Melina. Entonces, cuando hablamos de tejer diferentes formas de conocer, eso es lo que realmente nos permite co-crear esas soluciones que sean relevantes para los territorios, que se adapten a los territorios y que puedan ser sostenidas por las personas que habitamos los territorios y que cuidamos de los procesos. Entonces, es más que prácticas, cuando hablamos de regeneración, es un proceso vivo de aprendizaje colectivo, diálogo respetuoso y adaptación constante. Entonces esperamos que esta sala que se abre con esta primera sesión, pero que va a seguir a lo largo del evento, pueda ser un espacio para tejer entre todos nosotros y nosotras y que imaginemos, por supuesto, estos caminos diversos también para la regeneración. No hay un solo camino, podemos tejer diferentes caminos. Entonces, para empezar con este bloque,
Tenemos a Melina, que ya estuvo previamente en el panel magistral. Y también vamos a tener un panel que sigue con algunas experiencias de los territorios, como para un poco aterrizar todas estas ideas que venimos esbozando. Y al mismo tiempo tenemos aquí una exposición de semillas que muy amablemente nuestros compañeros y compañeras de la Universidad Tecnológica de Pereira nos trajeron para que ustedes también puedan disfrutarla a lo largo de la sala, de este espacio. Esta sala siempre va a estar abierta. Y al mismo tiempo pusimos en sus mesas unas tarjetitas, porque la intención es que, bueno, como estamos hablando de coproducción, entonces entre todos ayudemos como a hacer una síntesis de este espacio, de todo lo que vamos aprendiendo. Entonces hay dos preguntas principales: ¿qué fue lo más interesante o valioso de este espacio? Y la otra es como que en otros temas que les gustaría profundizar. Entonces eso es para que lo hagan a medida de que vayan escuchando pues todo lo que se va hablando aquí. Entonces presento a Melina. Ella es profesora, bióloga evolutiva y facilitadora de procesos regenerativos. Ella está coordinando Colombia Regenerativa y la red de comunidades regenerativas, y forma parte de iniciativas para impulsar bioregiones y colaboración regenerativa en América Latina. Entonces le doy la bienvenida a Melina. Muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No sé si puedes ponerla eso. Solamente voy a… Bueno, un poco ya habiendo hecho esta pequeña primera introducción, de pronto me paro aquí mejor para que me vean. Bueno, si vamos a regenerar, es regenerar la vida, ¿sí? Es recuperar la vitalidad, ¿no? O sea, si nuestro cuerpo fuera el termómetro, ¿no? Y quisiéramos saber qué tanta vitalidad tenemos, más o menos todos estamos como aquí, ¿no? No tenemos vitalidad, nuestra creatividad está en el piso, solo seguimos órdenes, ¿no? Entonces, un poco, si miramos cómo funcionan los sistemas vivos, tal vez podamos resonar con eso y empezar a entender cómo hacer procesos regenerativos a todos los niveles. A ver si funciona. Esta es una narrativa con la cual hemos estado tratando de organizarnos, ¿no? La narrativa del cambio climático, la narrativa de la inequidad, la narrativa de la extinción, en la cual nosotros no somos una excepción, ¿no? Hay datos muy claros de que nuestra propia especie está en proceso de extinción, los embarazos cada vez son menos viables, hay menos gente que quiere tener hijos, hay suicidios en niños desde tempranas edades, hay adultos de 40 años con Alzheimer, es decir, las cosas se nos están poniendo complicadas también a nosotros, y se da en un paisaje, ay, esta vaina, un momento que tengo que averiguar cómo funcionan ya. Y esto se da en un paisaje en donde se ha extraído toda la vitalidad del planeta y se ha puesto en una gran bolsa de capital, ¿sí? Y ahora el reto es cómo hacemos para abrir estas bolsas, ¿cierto? Y empezar a generar flujos para que llegue a los territorios, para volver a restaurar eso que está ahí y que la vida de los territorios que se pueda restaurar naturalmente. Entonces, Dios santo. Bueno, entonces una cosa que me parece fundamental que hagamos es ver nuestra actitud autodestructiva, ¿sí? Esto es un grabado de Gilgamesh, que es el primer registro de un corte a blanco de un bosque de cedros libaneses en Sumeria, pues de los primeros registros, y esta es una foto de Dubái, ¿no? Entonces se valora la destrucción de la naturaleza y se ha estado haciendo por miles de años.
aunque mi presentación tenía una súper animación, el punto es que nosotros nos vemos en el presente, ¿cierto? Y queremos ver la Tierra regenerada. Ese es nuestro sueño colectivo de todos los seres humanos y de todas las especies, además. Pero entonces vemos el presente como un problema y tenemos una meta. Entonces lo que hacemos es planificar, ¿no? Pues planifiquemos, ¿cómo vamos a hacer? Todos hacemos planes estratégicos. ¿Quién levanta aquí la mano? ¿Quién no ha pensado en estos términos? Pero ¿qué hace un plan? ¿Qué significa plan? ¿Qué significa ver el problema, el presente como un problema? Que tenemos que dividir el problema, porque uno no puede coger todo el problema, entonces hay que partirlo en pedacitos. Tenemos que hacerlo predecible, es decir, que para ver si sí vamos o no vamos, ¿no? Entonces nos enredamos con los 10.000 indicadores y tenemos que hacer listas de tareas, actividades, presupuestos, Y eso lo que hace es crear expertos, es decir, lo que estamos haciendo es separar a las personas del sistema, ¿sí? Y generar esa negación del otro. Entonces, digamos que nosotros desde más o menos los años 80, pero principalmente ya en las últimas 2 décadas, estamos en esta historia de no, es que hay que los conocimientos ancestrales, es que hay que volver a generar todas esas sabidurías, ¿no? Como que nos estamos cada vez un poquito más abriendo, pero en realidad porque llevamos miles de años negándolo. Entonces, en esta nueva apertura, joder, ¿por qué hace eso? Esto de planear, en últimas, lo que nos está diciendo es que queremos controlar los resultados, no estar con un proceso, sino controlar los resultados. Y el control está basado en miedo, y el miedo retroalimenta el problema. Entonces, todos los procesos top-down, ¿cuánto daño no ha hecho cooperación internacional en los territorios? Y todas las organizaciones que reciben estos recursos están siempre en el juego entre lo que ocurre en el territorio, lo que es necesario en el territorio, con los intereses del capital que llega y los reportes. No es que nosotros dijimos que eran 3 actividades, pero resulta que con 2 fue suficiente, o no, necesitamos 8 y no los planificamos, entonces ahora tenemos que forzar el sistema para que quepa en esta vaina, en este cuadradito. Esa es la realidad del capital, esa es la realidad de cómo llega y tenemos que ser capaces de ver eso. No lo espiché, pero cambió. Entonces lo que queremos nosotros es empezar a pasar a un paradigma vitalista, es decir, donde la vida está al centro. Por un lado tenemos la dinámica entrópica del miedo, ¿no? Que es como meter un cubo en un bol que se mueve y tratar de mantener el cubo quieto para que no se mueva y los resultados nos den, ¿no? O navegar la complejidad en un sistema vivo, lejos del equilibrio, en donde el bol se mueve, pero lo que hay adentro es algo fluido, algo que también se mueve con el sistema. Y ahora sí es piché y no funciona. Ya. Esto era un video, pero… y el punto es que en este video yo quería mostrar que en esta parte de acá hay lombrices y la capacidad de integrar las lombrices de integrar, la capacidad de las lombrices de integrar la materia orgánica al suelo es increíble, ¿sí? Y eso es regeneración, es cómo la actividad viva mueve los recursos, mueve el sistema, cambia las cosas, integra, degrada lo que no se necesita para volverlo a algo que puede ser reutilizado. Eso es regeneración. O un tejido vivo, ¿no? Cuando nos cortamos y nos sale una costra y el tejido de la epidermis está por debajo regenerándose, cuando ya se cae la costra ya no aparece más herida, o sea, se restaura un estado de mayor vitalidad. O un ecosistema que tiene una sucesión biológica, una sucesión ecológica donde cada vez se va generando una mayor madurez del sistema vivo. Y entonces, pues, nos tenemos que preguntar esto, ¿no? Y la vida es un proceso. Entonces, ¿cómo desde las instituciones, cómo desde las organizaciones podemos ver la vida como un proceso y no como un problema? Y eso es básico para esto, ¿no?
pensar como la naturaleza. Y no solamente para tener un mejor modelo, sino para hacernos naturaleza con eso. Pensamos que no es suficiente, pero cuando la gente aprecia la vida, esa es nuestra función ecológica, maravillarnos con la vida. Mientras más capacidad de maravillamiento tengamos, el planeta responde, porque es que el planeta pasa a través de cada uno de nosotros, pasa por aquí, ¿sí? No está afuera, somos planeta. Entonces, apropiarnos y hacernos a esa realidad de nuestro ser es fundamental. Entonces, desde la perspectiva de cómo implementamos y cómo trabajamos con los territorios en las organizaciones, desde lo organizacional también, pero también hacia afuera en los proyectos, pues es importantísimo darnos cuenta que es lo complejo, ¿sí? Y lo complejo no se puede reducir. Siempre estamos tratando de reducirlo y el punto es preguntarnos entonces, ¿qué debemos dejar morir para poder hacer esto? O sea, ¿por qué nos seguimos obstinando con hacer proyectos de la forma en que los hacemos? Sí, por ahí, no sé si alguien hay aquí de la WWF, pero mi prima trabaja ahí y un día me decía que estaban con 250 indicadores para regeneración y yo le dije, ¿no tan poquitos? Falta la checklist de la biosfera en tu lista, porque eso es la indicación de que estamos haciéndolo bien. Si todas las especies están felices y en su vuelta, pues esa es la regeneración, ¿no? Es la restauración de la vitalidad en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica que nos permite no estar en este reduccionismo, sino realmente navegar lo complejo? Y una de las cosas fundamentales son las relaciones biosistémicas, no solamente son ecosistémicas, también pasan a niveles celulares y moleculares. Y acá resalto que cuando hay competencia, las dos especies, los individuos pierden. Es la relación en la que todo el mundo pierde. Entonces, los discursos económicos de la competitividad, y hay que ser competitivos, eso no. Lo importante en la naturaleza es ser colaborativos. Este es un ejemplo de dos plantas que llegan a un mismo sitio, florecen a la misma hora y empiezan a competir por polinizadores. Entonces su tasa de polinización baja porque hay mucha oferta, digámoslo así. Entonces se dan cuenta muy rápido. ¿Y qué pasa? Pues que una especie empieza a florecer por la mañana y que sigue floreciendo por la mañana y la otra empieza a florecer por la tarde. Se ponen de acuerdo inmediato, ¿no? Como aquí estamos compitiendo, o sea, las dos perdemos, ¿para qué seguimos en estas? Y cuando florece por la tarde, que es un simple cambio, o sea, es una fuerza evolutiva porque genera cambios la competencia, pero ¿para qué? Para evitarla. Entonces ya la oferta para las abejas pues es mucho más alta, ¿no? Y esto se da porque la competencia es muy cara, ¿no? Es como, tengo que ofrecer el mejor néctar y aquí vengan todos, ¿no? El brandy, ¿no? El néctar, ¿no? No, pues más bien cambiemos de horario, ¿no? Y ya nos evitamos esa inversión. Y otro punto básico es este eje de colaboración, predación, parasitismo. Porque la predación y el parasitismo es una fuerza fundamental del movimiento evolutivo, en donde las relaciones donde uno pierde y otro gana, en el ecosistema se compensan, ¿no? Todos los procesos de predación, donde los lobos aumentan o las poblaciones de predadores aumentan cuando hay muchos ratones, pero cuando apenas ya aumentan los predadores, bajan los ratones y entonces pues bajan los predadores, pero entonces ya no hay predadores, entonces suben los ratones y así, ¿no? Eso se llaman ciclos homeostáticos. Y esto ayuda a que las especies colaboren, ¿no? Un ejemplo importante que es el de la heliconia con la Passiflora heliconius, una mariposa cuyas larvas ponen huevos de colores vistosos, amarillos, ¿sí?
Y las larvas son tan voraces, tan voraces, que cuando en la planta ya hay huevos puestos, una segunda mariposa no va a poner sus huevos ahí, porque con 1 o 2 días de diferencia, las larvas crecen y se acaban la planta. Entonces la planta, que solamente queda la raíz por debajo del piso, pues tiene que volverse a regenerar. Pero entonces, claro, la mariposa, para no poner huevos en una planta que ya tiene huevos, la revolotea toda la planta y mira buscando los huevos. Y si ya no hay, entonces ahí sí los pone, ¿sí? Y la planta cepilla ese comportamiento y lo que hace es generar puntos amarillos para decirle a todas las mariposas, aquí ya pusieron huevos, o sea, no me mires tan, ¿no? Entonces es una fuerza evolutiva fundamental y lo que nos dice también es que podemos acceder a lo que llamaba Teilhard de Chardin la agnósfera, ¿no? El mundo de las invenciones de los seres vivos, ¿no? Lo invisible, ¿sí? Lo que nuestros pueblos ancestrales tienen contacto, ¿no? Ellos hablan con las plantas, ellos hablan con los animales, ellas son las que les cuentan a ellos para qué sirven, qué curan, en fin. Y eso es porque acceden a ese mundo, Entonces, esto es una de las pruebas para eso. Y el otro punto importante es cómo la colaboración es la que ha dado pie a los hitos evolutivos más importantes del planeta Tierra, ¿no? La formación de las células eucariotas es a través de procesos endosimbióticos, donde una bacteria se mete dentro de otra, ¿no? Y esa bacteria se llama mitocondria o cloroplasto, ¿no? Y esos procesos generan hitos importantísimos, o la colaboración de estas 5 tipos de células, diferentes especies de protozoarios marinos, es decir, de células eucariotas marinas que miles de años después, 1800 años después, forman los primeros organismos pluricelulares que son las esponjas. Usted coge una esponja marina y la cuela y tiene 5 tipos distintos de células que pueden vivir independientemente, pero las pone juntas y crean un macroorganismo, o sea, una esponja puede ser así o incluso más grandes, y están hechas de células que colaboran entre sí. Y este es el nivel del cambio de escala del que estamos hablando en este momento. El otro punto clave desde la perspectiva económica es que hay acumulación en los sistemas económicos, en los flujos de recursos naturales. Hay acumulación, ¿no? Un árbol, una gran liana. Pero el punto es que la acumulación está al servicio. Mientras más acumulas, más relaciones generas para generar flujos y sostener la vida más grande. Entonces, hay que entender también los flujos de capital desde esa perspectiva. Y la vida es creación, entonces el punto es cómo generamos procesos, condiciones que conduzcan a la vida, ¿no? Cómo sostenemos las condiciones para la vida. La vida misma va a salir, pero cómo generamos esas condiciones. Esta es una foto del calor irradiado y fíjense que en el trópico, en los hotspots de la biodiversidad, se irradia menos calor, porque la vida en las relaciones más complejas absorbe la energía y la absorbe para tenerla viva, para tenerla en relación, entonces no emite calor. Y lo que ocurre es que esto está pasando en todas partes, o sea, no vemos lo invisible porque está invisibilizado, nadie le está poniendo cuidado a lo que realmente, cómo la vida está pasando en los territorios, cómo está emergiendo, porque pues queremos es buscar el problema. Entonces hay una cosa fundamental, es de poner nuestra atención en lo que sí está funcionando, cómo sostenemos la vida, cómo emerge la vida. Y Colombia Regenerativa ha estado haciendo esta observación de cómo emerge la vida en los territorios en 7 bioregiones, que son estas de acá, y hemos estado mapeando procesos regenerativos en el país que quieren ser bioregionales. Ay, no me digas. Tómenle el screenshot. Clic, 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 clic.
porque el punto fundamental es que ver los procesos territoriales desde una mirada de producción, emprendedurista, lo que ha hecho es que, o sea, hemos llegado a unos límites de eso. Por un lado, el territorio, o sea, una finca igual tiene al vecino que echa químicos, la cuenca arriba, la salida de carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ponerse a competir en los estantes de las clases medias urbanas, nacionales o internacionales, no tiene sentido. Es poner a los campos, o sea, lo estoy diciendo por conocimiento de causa, de cómo han puesto a competir cafeteros, fincas cafeteras, vecinos, campesinos vecinos entre sí, para que hagan su propia brand y tengan su propio drinks y vayan a sus propios brunches y eso es colonialismo, es puro neocolonialismo basado en el supuesto del mercado, ¿sí? Ah, no, el mercado va a decidir quién va a ganar. Pues no, eso allá, eso que vendan, ¿sí? Pero no ha habido procesos de real acordonamiento, de restauración de la erosión social que nombraba antes. Entonces, de estos tres, que son, digamos, como los términos de inversión de impacto, se fijan mucho en el riesgo, pero no hay nadie que se esté fijando en el potencial regenerativo de las comunidades. Entonces, yo en vez de riesgo, porque el riesgo es no invertir en regeneración, es potencial regenerativo, ¿no? Entonces, esto es un esquema, esto está en un artículo que publiqué sobre economía bioinspirada, de cómo, de lo que se supone que tiene que ser un territorio, ¿no? Entonces, así sea de agricultura regenerativa, cuando solamente estamos pensando en que se produzca y después sacarlo para venderlo, eso se llama extracción del suelo, ya no del subsuelo, sino del suelo. Entonces, este modelo hay que definitivamente cambiarlo y hay que invertir en erosión social, es decir, en restauración social, en regeneración social. Esto es fundamental, volver a pensarnos los modelos de regeneración desde lo comunitario, la única opción que tenemos. Y esto significa preguntar quiénes son ellos, ¿no? Los campesinos, ellos los que van a hacer tanta producción, los que van a regenerar los ecosistemas, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus traumas colectivos? En Colombia es fundamental preguntarse esto, ¿no? Entonces, ir más allá dentro de estos procesos. ¿Me lo paso? Y estos son ejemplos de lo que hemos estado tratando de hacer en este aprendizaje de los procesos regenerativos en Colombia, donde básicamente lo que está tratando de pasar es esto, ¿no? Que se arme como una especie de membrana y a esto es lo que llamamos bioregionalización. Entonces los procesos regenerativos, ¿a dónde van? Es a generar a esta cohesión territorial que cambia dependiendo de los territorios y que lo que terminan siendo es teniendo soberanía alimentaria, ¿cierto? Restaurar la vitalidad y generando un potencial creativo, porque la vida es creativa, que va a generar una cantidad de abundancia que no nos podemos imaginar desde un modelo de negocios tan lineal y sencillo como los que vemos actualmente, ¿no? ¿Esto me lo paso? Entonces, es esto, ¿no? Es como pasar de estar pintados en la pared a realmente tener vitalidad, caminar el camino, y esto implicarnos nosotros personalmente en los procesos de regeneración, de sanación de traumas colectivos. A esto lo estoy llamando la teoría del cachalote, que es que como colectivamente todos tenemos que tomar aire y entrar al inconsciente, ¿sí? Y que aquí arriba pasen los transatlánticos, los maremotos, ¿cierto? Pero mientras más adentro entremos, es decir, podemos encontrar los arquetipos fundamentales. Fíjense que lo que estamos viviendo como miedos y procesos de miedo en este momento en el planeta tienen que ver con el arquetipo del héroe. Los elegidos de Dios están recuperando su tierra en una legítima capacidad ofensiva, ¿cierto? Y nadie está trabajando ni al héroe ni al victimario interior.
O sea, hay que acoger al facho interior, hay que acoger al mafioso interior, hay que acoger al indigente interior. ¿Cuáles son todas esas partes que dejamos tiradas y que no queramos ver, ¿no? Y que están ahí rogando por atención, rogando pero que están vivas, ¿sí? Todo lo que pasa en el planeta lo tenemos adentro, es un reflejo de nuestro interior. Entonces, mientras más trabajo hagamos con nosotros mismas, con nosotros mismos, más posibilidades tenemos de agrandar el campo de vida, más vida tenemos, nuestro nivel va a empezar a subir, porque es que esas partes que rechazamos tienen vida y tienen energía. Nuestra psique, nuestra energía, Jung le decía energía del líbido, ay perdón, me estoy tomando 5 minutos más, ya voy acá. Pero la energía del líbido, ¿sí? Que es la energía psíquica, es la energía vital. Cuando tenemos traumas personales, que es esas primeras capas de trauma que tenemos que trabajar, ahí hay un montón de procesos de energía que están agarrados, porque seguimos, nuestra psique no entiende que esos eventos no han acabado, porque no les hemos dado final. Entonces ya adultos tenemos que ir y trabajarlos. Y si seguimos profundizando, están los arquetipos como humanidad, están los procesos de todo lo que vivimos, la guerra, ¿sí? Los genocidios, los héroes, ¿no? Aquí todos queremos salvar algo. Entonces hay que acoger el héroe interior, porque eso es un triángulo. El triángulo es héroe, víctima, victimario. Es muy fácil acoger las víctimas. Y acoger el héroe, pues, es que nosotros somos, ¿no? Pero el victimario, ¿qué somos qué? ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer. Esta es la región del Sinú, que es una de las bioregiones de las cuales hemos aprendido tantísimo. Y la idea es realmente participar del proceso de bioregionalizarnos, ¿no? Lo digo yo hacia adentro también. Eso, voilà. Muchas gracias, Melina. Sí, por favor, toma asiento. Gracias por traer todas estas metáforas que a veces se nos olvidan y conectarlo también con los procesos sociales, y esa es la razón por la que hoy tenemos unos invitados especiales que han trabajado desde sus frentes de acción en diferentes territorios y que nos pueden ayudar a entender un poco todos estos procesos de aprendizaje colectivo y continua evolución. Primero tenemos a Julián Giraldo, que es investigador de CIPAF, también es campesino del municipio del Dobio, acá en el Valle del Cauca, y quien ha estado trabajando por más de 30 años en su territorio, pero también en otros procesos en otras zonas del país. Entonces, Julián, por favor, toma asiento y gracias por venir. También tenemos a Juan Sebastián Barrera, que fue también quien nos ayudó a traer eso junto con sus colegas, que es integrante de Custodios de Semillas y que tiene una amplia experiencia en la defensa de la agrobiodiversidad y también es parte del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchas gracias, Sebastián, por estar acá con nosotras. Y también tenemos a Ángela Barrero, que ella tiene 20 años de experiencia en modelos de negocio de economía circular y también es asesora en proyectos de biocarbón y ha fundado Café Tolita y la bodega de la finca y bueno, entre muchas otras cosas, como un curso online que fue transmitido en varios países de agricultura regenerativa. Y bueno, muy feliz de que nos acompañen. Ahora creo que yo me voy a sentar allá para empezar un poco. Bueno, entonces quería preguntarles a todos, quizás empezamos acá por Julián, ¿qué organización pues están representando el día de hoy y qué enfoque ustedes han seguido pues en sus territorios y en sus experiencias para conectar pues todos esos saberes, pensares, sentipensares? Bueno, entonces por favor podrían proyectar la presentación de Julián. Muchas gracias, Tatiana. Bueno,
Como ya lo mencionaba Tatiana, mi nombre es Julián Giraldo. Yo soy muy orgullosamente campesino de una comunidad que se llama Bellavista, en el municipio del Dobio, al norte de este hermoso departamento, por allá en la vertiente oeste de la cordillera occidental. Y soy investigador del área de ganadería sostenible de CIPAP, que es la organización con la que estamos trabajando hace más de 30 años. Para responder esa pregunta me voy a apoyar en 3 láminas, porque una de las metodologías que más trabajamos es la de planificación predial participativa y planificación comunitaria. Nuestra historia rural ha transitado por una cantidad de modelos de desarrollo foráneos todos, que poco han tenido en cuenta los saberes, los conocimientos, la cultura, todas esas subjetividades que están inmersas dentro de las comunidades rurales. Por eso la planificación nos permite precisamente llegar a ese intercambio de conocimientos. Ahora, en este momento estamos en el enfoque de desarrollo rural territorial, pero se encuentra uno en el campo que muchas veces las cosas no se hacen de forma participativa, y peor que no hacer las cosas participativas es decir que son participativas cuando realmente no son. Entonces, la planificación nos permite precisamente ese acercamiento, ese conocimiento de lo que tenemos dentro de las comunidades. Las familias definen esas potencialidades ilimitantes de sus fincas y con base en eso se planifican diferentes acciones. ¿Me ayuda con la próxima, por favor? Entonces, la metodología de planificación predial participativa ha sido diseñada por CIPAP hace más de 20 años y la utilizamos, es muy versátil, la utilizamos en todos los proyectos que trabajamos. Este es un caso particular del proyecto Paisajes Futuros, en el que es la misma gente la que define esos indicadores, son indicadores sencillos, que sean fáciles de evaluar, porque los proyectos comienzan y se terminan, los técnicos llegamos y nos vamos, pero las comunidades quedan en torno a un proyecto mucho más grande, que es el proyecto de vida. Entonces, tener esa planificación y ese sistema de monitoreo en una escala que va de 1 a 5, donde 1 es la situación menos favorable, 5 es la ideal. Para cada indicador se definen entonces unos umbrales que se mueven allí y eso nos permite entonces evaluar en el tiempo. Y la última, por favor. Bueno, aquí trato de resumir 35 años de historia ya para contarles más nuestro proyecto de vida en la comunidad de Bellavista. Por allá hasta los años 60 se hace entonces intervención del territorio. Somos fruto de la tercera oleada de colonización paisa que llegó el viejo Caldas a la cordillera occidental. Se establece allí y digamos que hay allí entonces unas fincas con una buena cobertura, pero por allá por los años 70 llegó la Revolución Verde con sus modelos muy invasivos, en ese caso tomate de árbol en monocultivo, y hasta los 80 se disfrutó de eso, se acabó la soberanía alimentaria, se deterioraron los bosques y realmente lo que quedó es lo que está por allá en esa foto de los años 80, la potrerización como una reacción a las crisis o a los fracasos agrícolas. Entonces, ¿qué sucede allí? Por allá en el año 87 llega CIPAP y generamos allí un modelo de trabajo muy interesante basado en horizontalidad, respeto y sobre todo confianza. Se planifica el territorio como lo vemos en esa foto del año 91, no había Google Earth ni nada de estas cosas, pero se hacían mapas parlantes con ceniza, con piedras, con lo que fuera. Lo importante es cómo entendemos el territorio y se trabaja en convites o mingas, es decir, la capacidad que tenemos nosotros desde nuestra misma comunidad para desarrollar acciones que nos permiten mejorar y para lograr lo que tenemos en la parte alta y es una cuenca restaurada con todo este trabajo. Más de 4.500 convites invertidos aquí trabajando, el empoderamiento de la gente, la transformación de los sistemas productivos de monocultivos y carencia de soberanía alimentaria a tener sistemas diversos que nos permiten, digamos que ser soberanos y tener una gran diversidad de sistemas productivos integrados, más de 60, 70 especies por cada cultivo, y bueno, co-investigadores locales, el encuentro de saberes, porque el hecho de que sea participativo no quiere decir que sea un monólogo de los locales, es aquí donde se construye algo más grande, el encuentro del conocimiento técnico, el encuentro del conocimiento campesino para lograr, digamos que hacer algo mucho más grande y que trascienda en el territorio. El coinvestigador local no recibe un salario porque generalmente es menor de edad, recibe un auxilio educativo y ese auxilio educativo nos ha permitido a muchos como yo y otros vecinos y vecinas formarnos, pero para volver a las comunidades, que es lo más importante. Entonces, como lo decía García Márquez, pensar que la ciencia solo concierne a los científicos es como pensar que la poesía solo concierne a los poetas.
Ciencia hacemos todos, conocimiento generamos en todos los espacios y lo importante es compartirlo para este proceso regenerativo. Muchas gracias, Julián. Muy lindo todo eso que nos cuentas. Oh, por Dios, esa luz. Entonces, también acá tenemos a Ángela, que también ha estado en sus procesos locales, quizás de otras maneras, pero nos puede compartir también un poco esa experiencia. ¿Qué organización representas y más o menos cuál es el trabajo en el que has estado inmersa los últimos años? Bueno, gracias, Tatiana. Mi nombre es Ángela Barrero. Yo hace 14 años trabajé en Palma Africana y tuvimos un desafío muy grande con la pudrición de cogollo, que es una enfermedad que dicen que es un hongo, pero no es un hongo, y que ha devastado áreas muy grandes de Colombia. Los que trabajan en Palma saben que eso es como una sentencia de cáncer. Y en ese tiempo había un paquete tecnológico, pues como muy convencional, y debido a que no funcionaba, cada mes morían y morían plantas. Entonces decidimos hacer un manejo diferente, aumentando materia orgánica y llevando hacia pirólisis los residuos que tenían el hongo. Entonces era como matar ese ciclo del hongo en el suelo. Y para, digamos, nuestra sorpresa, los lotes que más recuperación tuvieron fueron aquellos que no se había aplicado fungicida. Yo soy financiera del externado y pues yo hacía era cuentas, cuánto costaba esto, cuánto costaba lo otro. Yo dije, qué absurdo, o sea, esto vale 1/3 de lo que vale un tratamiento convencional y tenemos resultados. Sin embargo, pues en ese momento no sabía yo que había descubierto el biochar. Y bueno, luego me voy a mi propia finca, entonces yo también soy orgullosamente campesina. Mis abuelitos fueron arrieros fundadores de la vereda Calle Larga. Estamos en el pie de monte del río La Vieja, una área que hace 100 años fue caficultora, Parque del Café, bueno, una zona muy caficultora y que hoy en día por cambio climático somos considerados marginales bajos para café. Entonces mi papá sembró un jardín clonal, pero también nos fue bastante mal, ¿no? Con la esperanza de ver, venga, vamos a cambiar la finca de café a cacao, que sembramos ahí, y también nos fue muy mal. Entonces, incluyendo este saber que habíamos tenido, pues que yo había tenido en Palma, empezamos a renovar la finca, y yo creo que también como regenerar la gente que nos rodea, ¿no? Y haciendo todo este proceso, yo me encuentro con este canal que se llama Map It Forward, que les invito a que lo busquen en Instagram, lo sigan. Es de una mujer maravillosa que se llama Lisa Farr. Y ahí hay como conversaciones sobre temas de caficultura, básicamente. Y nosotros los años 2023 y 2024 sufrimos una sequía bastante compleja, 90 días con 7 milímetros de agua, una situación dramática de verdad para mis vecinos. En el caso de mi finca, el biochar había ayudado pues como a mantener el agua, entonces la gente nos decía, bueno, muestre a ver el sistema de irrigación, ¿dónde está? Y entonces iban y no, o sea, es materia orgánica, no hay irrigación. Bueno, eso era increíble porque pues la gente comprando sistemas de irrigación. Entonces, hacia el año 2024 esta sequía se dio en Brasil también. Entonces, ahí podemos seguir la siguiente, sí. Entonces, como en Brasil también se estaba viviendo lo mismo y nosotros en la finca habíamos visto una problemática muy grave que yo veo que pues de pronto no se está como hablando mucho de ella, es la salud mental de los caficultores, de los campesinos. Entonces hay tasas de suicidio, o sea, la gente se endeuda porque se meten en estos proyectos sacando créditos que luego no pueden pagar porque están frente a una sequía y los seguros no funcionan, o sea, no sé qué es lo que pasa, pero los seguros no funcionan. Entonces, a través de este canal que fue como nuestro lugar de encuentro, hicimos un taller online con nuestros amigos de Brasil. Y básicamente lo que buscamos como comunicar
fue como de agricultor a agricultor, oiga, vea, ¿qué funciona para enfrentar una sequía? Pero le llamamos Introducción a la Agricultura Regenerativa porque fue como hablamos de todo, o sea, como de que esto también es cambiarse el chip. No podemos pensar que podemos usar un fertilizante lleno de sal y un compost y ya resolvimos el tema, sino que si yo me voy a comprometer en este tipo de manejo, yo tengo que eliminar ciertas como prácticas que vengo haciendo porque eso mata la microbiología del suelo y no hice nada. O sea, no saca de nada usted haciendo un biol y luego aplicando un cloruro de potasio. Entonces nosotros hacemos el taller, tuvimos gran acogida, o sea, o sea, realmente nosotros esto ni siquiera fue pues como que nos propusimos, que esto fuera pues como económicamente, sino fue como ahí unirnos y venga, esto que funciona. En ese caso yo fui pues la capacitadora del biocarbón, que es la enmienda que vengo trabajando hace 14 años desde Palma y que he tenido experiencia trabajándolo en palma, en cacao, en café, en plátano, en banano, bueno, en muchos cultivos. Y entonces, pero conmigo estaba un equipo maravilloso, que está Lisa Far, que pues les invito a que sigan su podcast, que es maravilloso. Cada semana ya entrevista gente de la industria del café. Estaba Felipe Croce, que él es el gerente de Faf Coffees, que es una empresa súper grande en Brasil dedicada a producir cafés de especialidad bajo el manejo orgánico regenerativo. Murilo Bertarello, que es el líder de Nespresso para el proyecto Biochar de Brasil. Y bueno, también por Colombia pues estaba yo y estaba el ingeniero Carlos Ordóñez, que es un microbiólogo ingeniero agrónomo. Entonces, pues la reflexión que yo les digo es que hay que colaborar, o sea, unirnos, aprendemos juntos, como que el conocimiento se crea junto, cada suelo es diferente, entonces cada manejo es diferente, no es como que venga, ¿usted qué hizo? Yo quiero hacer lo mismo, yo quiero aplicar biochar y si usted tiene un suelo arcilloso, pues no es lo mismo que si tiene un franco arenoso, si tiene un problema de pH. Entonces el biochar es muy dinámico y muy chévere, pero también tiene que tener un manejo, un acompañamiento agronómico especial porque podemos causar más problemas. Y entonces luego le echamos la culpa al biochar y luego no vemos que de pronto fue que no usamos la microbiología nativa, que de pronto no se usó el tamaño de la partícula que era. Entonces son como muchas variables. Entonces, bueno, les agradezco la invitación a ustedes y bueno, los invito. Ya tenemos, es como un learning hub, entonces es como un lugar donde yo puedo entrar y aprender. Los cursos para agricultores valen $10 únicamente, para gente de la industria vale 20. Ya tenemos el de Introducción a la Agricultura Regenerativa, que en ese se habla hasta de biofábrica, biochar, enmiendas, bueno, se habla de todo. Y tenemos otro que es de biochar únicamente. Queremos con el apoyo de ustedes, y pues si entran y ven el curso, poder sacar el de biofábricas para biopreparados. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela. No les había contado que nuestros panelistas también, ellos tuvieron la intención de venir a mostrar su experiencia acá en el evento, entonces esa también es la razón por la que ellos están acá y les agradezco mucho porque ha sido muy valioso sus contribuciones y pues Ángela ya nos trae estos puntos de cómo también las herramientas digitales pueden ser una oportunidad para crear esos diálogos con agricultores y agricultoras en otros países incluso. Entonces, muy interesante y también nos refuerzan esto de que el conocimiento también se surge de la práctica, ¿no? y de los problemas cotidianos con los que nos enfrentamos en el campo. Entonces, ya para cerrar esta ronda, le doy la palabra a Sebastián. Si quieres, mejor toma este micrófono, que creo que es más fácil. Y bueno, nos cuentes un poquito de lo que haces, con quién trabajas y qué han venido haciendo en los territorios. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes ya. Bueno, yo soy Juan Sebastián, vengo en representación tanto del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira
como de una organización que se reconoce como la Red de Custodios de Semillas de Risaralda. Esta es una estrategia que ha buscado aportar a la construcción de soberanía alimentaria, de soberanía territorial a partir de la conservación comunitaria de la agrobiodiversidad. Esta es una estrategia que nace en el 2012 a partir del reconocimiento de la figura de lo que es ser custodio de semillas. Si quieres podemos ir avanzarlo ahí, porque ahí hay muchas láminas, entonces sí, puedes avanzar con confianza. Entonces, en este proceso nosotros estamos muy enfocados en una problemática o en soluciones para una problemática grande que es precisamente la pérdida de agrobiodiversidad. Por ahí sí. Entonces, resulta que la alimentación mundial está pasando por una crisis debido a la ausencia en el uso, digamos, de la gran biodiversidad con que contamos por parte de la industria alimentaria. La industria alimentaria se ha enfocado en unas pocas especies. Hablamos de que 3 especies aportan más del 60% de las calorías que consumimos en todo el planeta, ¿cierto? Depositar todos nuestros esfuerzos en 3 especies y nuestra alimentación allí es realmente muy riesgoso, es realmente llegar a unos extremos que no son necesarios, ¿cierto? Entonces, digamos, en vista de esta situación problemática que es la pérdida de la agrobiodiversidad y que es una problemática que afecta seriamente la transición hacia sistemas agroecológicos, hacia sistemas regenerativos, pues la Red de Custodios de Semillas se ha puesto esa camiseta de defender esta semilla, rescatarlas, multiplicarlas, compartirlas, que es un poco lo que es el rol del custodio y custodias de semillas, ¿cierto? Traer nuevamente esas semillas que fueron parte de nuestra historia alimentaria, de nuestro patrimonio, digamos, ecológico, cultural, y con ese proceso, a través de la agroecología, aportar a la conservación de la agrobiodiversidad. ¿Por qué a partir de la agroecología? Porque cuando hablamos de agrobiodiversidad, no solamente estamos hablando de las semillas que nos alimentan, que usamos en la agricultura y la alimentación, también estamos hablando de toda la infinidad de seres vivos que acompañan esos cultivos, que acompañan esas semillas que nos alimentan, que parte desde los microorganismos hasta los grandes mamíferos que nos acompañan seguramente en muchos campos. Quienes han tenido que torear con el puma, con la danta, ¿cierto? Seguramente se encontrarán allí que no convivimos solos, que aquí hacemos agricultura con todos los seres vivos que puedan llegar a nuestro predio, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, digamos, en ese entendimiento, la agroecología es clave para la conservación de semillas, ¿sí? Tenemos muchos modelos de conservación de semillas ex situ, que realmente ya las investigaciones nos están diciendo pilas, esas semillas se están perdiendo allá guardadas en congeladores, las semillas hay que sacarlas, hay que volverlas a replicar, a adaptar, a compartir con los agricultores, a que jueguen nuevamente además ese rol cultural que jugaban, porque de nada sirve yo tener semillas, una colección hermosa de semillas, pero si no pasan por mi plato, esas semillas están condenadas a perderse, ¿cierto? En caso de las que nos alimentan. Entonces, es clave aquí la labor de los custodios de semillas y cómo esa labor, pues definitivamente no se puede hacer desde una persona sola, ¿cierto? Desde lo individual. Entonces, definitivamente llegamos a que teníamos que construir una red, a que teníamos que trabajar mancomunadamente, porque este no es un ejercicio en donde además se deje solo al agricultor. Aquí también tiene que haber un acompañamiento desde las instituciones, desde las organizaciones, desde los movimientos, porque este es un tema que lamentablemente aún necesita mucho apoyo y necesita un marco normativo, ojalá que fomente, que promueva, que proteja a estas personas que hacen esta noble labor de conservar la agrobiodiversidad. Entonces, conformamos la Red de Custodios de Semillas. La Red de Custodios viene desde el 2012. Es un ejercicio en donde se suman instituciones, organizaciones, familias, ahora sí no me… familias, muchas personas que definitivamente le han apostado a la conservación de la agrobiodiversidad. Esta foto me gusta mucho mostrarla porque en la Universidad Tecnológica de Pereira es un sitio de interés arqueológico nacional.
Allí en donde se va a hacer una construcción tiene que hacerse un ejercicio de arqueología preventiva porque siempre se va a encontrar algo. Entonces, en nuestra huerta agroecológica, allí en ese mismo sitio se habían encontrado herramientas con que se preparaban los alimentos tradicionalmente hace 4.000, 5.000 años, ¿cierto? En ese mismo territorio. Lo que se hizo con el Laboratorio de Patrimonio Arqueológico y Ecología Histórica fue recrear estas herramientas y cosechar esta planta que se llama sagú, o que se conoce sagú en nuestra región. Esto es Maranta arundinacea, que se puede confundir por su nombre común con el sagú que se conoce en el centro del país, que es la chira, la cana de Dulis. Con estas herramientas preparamos el sagú, lo cosechamos, hicimos extracción de almidón con estos molinos de piedra, y pues fue un ejercicio muy interesante porque nos acercó a la intimidad de lo que pudieron vivir nuestros ancestros en este territorio en relación con esta especie y el por qué usaban estas herramientas, ¿cierto? Muchas cosas que los mismos investigadores que tienen tanta experiencia pues nos hablaban de la importancia de hacer ese tipo de ejercicios. Un poco las fotos de la agrobiodiversidad que tenemos allí, el ñame aéreo, la Dioscorea bulbífera, ahí cosechando un poquito de sagú, nuestras abejitas, ¿cierto? Que son claves allí, como les decía allí, no se conserva solo semillas, toda una infinidad de seres vivos que conviven con nosotros. Esta es una visita que hicimos en el marco del curso Manejo y Conservación de Semillas Alimentarias al CIAT. Allí nos dieron la oportunidad en una casa abierta de conocer la colección. Este es el laboratorio de genética, en donde tienen la colección de las más de 37.000 accesiones de frijoles que se tiene allí. Fue muy interesante ver cómo los mismos plantuladores que aún hay en el CIAT le decían a los custodios de semillas: pilas, estas semillas hay que sacarlas, hay que reproducirlas, hay que compartirlas y hay que hacer eso que ustedes hacen allá en su territorio con estas semillas. Esto también se tiene que hacer con las semillas que hay acá, porque estas semillas, si no se llevan a campo, si no se llevan a los platos de los agricultores y a los mercados en general, pues estarán condenadas a perderse. Entonces fue una visita muy interesante, allí aprendimos muchísimo de la conservación, de cómo se puede llegar a hacer un proceso de conservación con todos los recursos a disposición, pero también de lo valioso que es un proceso gestado desde las organizaciones, desde las comunidades, desde las familias mismas campesinas en pro de este tema. Bueno, acá el diálogo de saberes, siempre en la red hay jóvenes, hay adultos, mujeres, hay niños, mayores, muchas personas que en el intercambio intergeneracional, intercultural, pues aprendemos muchísimo. Estos son cursos, este fue un proyecto que tuvimos hace 2 años en el 23 y 24 de regalías, buscando hacer aportes a la adaptación al cambio climático, digamos, de la agricultura en Risaralda, con los aportes que hacen los custodios y custodias de semillas en nuestra región. Fue un ejercicio muy interesante. Como ustedes ven, siempre hay mesas de intercambio de semillas. Esta mesa que tengo aquí es una muestra pequeñita de la gran diversidad que tienen las personas allí en la región, que es lo que hay que resaltar. Este no es un trabajo mío, es un trabajo de muchas personas, de muchas generaciones, de miles de años, que le corresponde a los agricultores todo el derecho y todos los aplausos por este ejercicio. Bueno, entonces un poco como lo que les quería contar de la red de custodios de semillas. Esto es importantísimo. Nuestro último inventario arrojó más de 268 especies, 268 especies de 72 familias botánicas, que no es lo mismo decirse 300 especies, pero de 5, de 10 familias, no, acá hay una grandísima diversidad. Hablamos de que la alimentación mundial se apoya solo en 4 familias botánicas, ¿cierto? Cucurbita, la cucurbitácea, las fabáceas, las solanáceas y las poáceas, los cereales, ¿cierto? Entonces, tener esta posibilidad de un acervo genético, una diversidad tan grande en manos de quienes la conservan, creo que es muy valioso y es un tesoro que tenemos que conservar. El aprendizaje, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apoyando estos procesos, promoviendo que haya políticas que promuevan, que trabajen, invitando a la agroindustria que piense también en la diversidad como un factor de competitividad de nuestro territorio, que es un territorio megadiverso. Entonces creo que por ahí dejo y muchísimas gracias por la invitación.
No. ¿Sí está funcionando? Yo no me escucho como antes. Ah, ok. Hola. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por, bueno, creo que conecta un poco con lo que hablaba Melina, ¿no? De estos procesos vivos. Como el conocimiento no es algo que se queda ahí guardado en los anaqueles, sino es una práctica permanente y creo que esto que tú nos traes es muy importante y muy crítico en este tema de transiciones hacia los sistemas regenerativos. Lamentablemente estamos un poco cortos de tiempo, tenemos una ronda más para una pregunta y les pediría por favor que no se extiendan tanto porque necesitamos pasar al almuerzo. Obviamente que quisiera escucharlos mucho más, pero bueno. La pregunta es un poco asociada a la presentación de Melina porque la idea era que tejiéramos un poco con estas ideas que ella nos presentó y quería preguntarles acá a los panelistas que si encuentran algún elemento pues de resonancia o algún eco que les quedó ahí después de escuchar a Melina con su charla también muy inspiradora. Sí, ¿cómo lo ven ustedes? No sé quién quiera comenzar. Sí, definitivamente. Yo creo que la construcción de los territorios parte desde todas esas bases que tienen que ver con conocimientos, con sentires, con saberes, que así como las semillas no deben quedarse en los anaqueles, sino compartirlos. Realmente la tecnología, el saber se hace grande cuando se vuelve popular, cuando mucha gente lo pone en práctica, cuando lo desbaratamos y lo volvemos a armar, porque ese tema de los conceptos está mandado a recoger. Lo realmente importante son las actitudes. Los conceptos cambian. Y hablando de lo que es mi profesión de educación rural, durante muchos años nos hemos basado en tratar de aprender conceptos que el día de mañana ya no valen. Eso es como cuando se aprende uno el nombre científico por fin del ave y al otro día lo cambian, entonces ya no sabemos. Entonces, yo creo que este tipo de espacios, este tipo de escenarios precisamente permiten eso, y eso debe ir y aplicarse en campo, que realmente ese modelo productivista que siempre tomamos como referente está mandado a recoger hace mucho tiempo, que la permanencia de los territorios, que evitar la descampesinización, que seguir allí presentes es importante. Yo, ya para cerrar y no extenderme más, les cuento a modo de anécdota, pero es algo muy valioso para nosotros. Nuestro municipio, como muchos de este país, pues tienen particularidades sociales bien difíciles. Y este trabajo que les mostraba, que nos permitió restaurar la cuenca, pero también restaurar nuestras vidas, también nos permite seguir en el territorio y salir a estos espacios a contarlo con mucho orgullo. Entonces, yo creo que es algo que va desde esas raíces que nos mostraban, todo eso que se teje allá, que también debe tejerse dentro de la sociedad. Gracias. Pues yo escuchaba, le oía decir a la compañera sobre estos sistemas gana-pierde. Entonces que alguien gana sobre el otro y el otro cada vez pierde más. Como financiera uno trata de que digamos sus números le den, pero en la agricultura eso es difícil. Y yo creo que eso requiere repensar no solo los sistemas como de costos, porque pues digamos uno como financiero recorta costos, ¿qué estoy haciendo y cómo puedo como mejorar eso y qué recorto? Pero más que eso, yo creo que es encontrar nuevas fuentes de ingreso para la comunidad campesina. Entonces todo el tema de las semillas, ¿cómo puede eso llevar a que uno rescate semillas de árboles nativos? ¿Cuánto vale un árbol nativo? O sea, eso vale plata y uno que está en la finca pues ve cuando florecen, cuando sale la semilla. Nosotros en la finca lo tenemos como pues una nueva fuente de ingreso muy interesante, o sea, muy interesante. Entonces, pues yo me quedo como muy feliz de estar acá y de ver que tenemos que regenerar hasta la gente como con la que nos relacionamos, con quienes hacemos negocios. Si alguien no va a valorar ese café, pues hay otro mercado que te lo puede comprar y te lo valora, que te dicen, mira, te voy a hacer una prueba de trazas
hágale la prueba de trazas. Yo sé que yo no aplico glifosato ni ningún pesticida prohibido y pasan los productos de uno, entonces es un otro nivel de mercados que uno accede, o sea, gente que sí valora esto que es limpio, la agricultura limpia es muy valorada y esos productos tienen mucho valor, pero tenemos que articular eso, como los agricultores que generan este tipo de productos y quién los compra. Buenas tardes, gracias. Bueno, a mí me dejó pensando mucho el tema de la cooperación, ¿cierto? De cómo interactuamos y vamos sumando, vamos remando juntos y vamos pasando las travesías que tengamos que pasar. Creo que esto aplica perfectamente a lo que hablaba del tema de la agrobiodiversidad, ¿cierto? No podemos pensar en hacer una regeneración si yo no pienso en todos esos seres vivos que van a acompañar esos cultivos que quiero regenerar, ¿cierto? Hablamos de regeneración de paisajes. El paisaje cultural cafetero del que tanto se ha hablado, que se le ha invertido, no sé qué, pues realmente el paisaje cultural cafetero no es plátano y café o solo café. No, hay guamos, guayabos agrios, granados, chirimoyas, ¿cierto? Las batatas en el suelo de los cafetales que fueron erradicadas a punto de herbicidas, ¿cierto? Todos esos elementos que rodean una plantación son claves allí para trabajar y en cada territorio, porque no es lo mismo yo hablar de las especies que acompañan a mi cultivo aquí en el valle o allí en el kilómetro 18 subiendo ya la cordillera occidental, ya son suelos muy diferentes, son climas muy diferentes, la humedad, temperatura, radiación, esto va a generar una diversidad muy diferente, desde el suelo hasta lo que puedo ver que interactúa con nuestro cultivo. Entonces, es allí donde juega un papel muy importante la agroecología, ¿cierto? Un modelo de agricultura, la conservación de la agrobiodiversidad requiere de un modelo de agricultura ecológico porque es el que permite precisamente conservar no las semillas, sino las relaciones ecológicas que involucra el tener estas semillas allí. Y esto es lo que finalmente me va a generar las dinámicas y los relacionamientos, esa fractalidad, esa complejidad de la que hablaba, ¿cierto? Que a veces no, la mayoría de veces es inentendible para nosotros por el grado de inmensidad que tiene, ¿cierto? De relaciones y demás, pero que definitivamente lo poco que entendemos de esta complejidad nos ayuda a saber que el camino es precisamente lo ecológico, el buscar que se conserve todo en su conjunto, todas estas relaciones, y es lo que finalmente desembocará en esos paisajes regenerados que tanto buscamos. Muchas gracias. Estos son los invisibles y esto que estás diciendo, ¿no? Y el tejido social, ¿no? La observación minuciosa de cada centímetro del planeta no cabe dentro de una estrategia global súper, ¿saben? Como el punto de la escalabilidad es súper importante aquí. O sea, diversos ya somos, ¿sí? Y pues este país, ajá. Pero lograr incorporar la regeneración a lo organizacional, a lo institucional, es fundamental para poder entender la lógica de cómo se tiene que hacer afuera también, ¿sí? Entonces, y esto, o sea, esas mingas a nadie le pagan el jornal por estar en la minga, ¿cierto? Y lo hacen. O sea, el potencial regenerativo de la gente y de los territorios es alucinante. Esto quiero que lo entendamos muy bien y podemos hacer procesos tanto de sostener esto financieramente y básicamente es preguntar qué necesitan, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Ustedes qué necesitan? ¿Sí? Porque los territorios saben qué necesitan, porque conocen el territorio, conocen a la gente, ¿sí? En vez de llegarles con planes, en vez de llegar con es que esto es así porque tal, no, nos tenemos que replantear y la pregunta básica es ¿qué debemos dejar morir ahora? Porque no vamos a evolucionar igualitos, tenemos que dejar morir una especie para poder convertirnos en otra.
Entonces, de lo que tenemos que dejar morir, incluye muchos paradigmas y mucha inercia institucional. O sea, ya, no más cajoncitos. O sea, esto no cabe en un Excel. Esto no, por más que queramos, ¿sí? Por más que, ay, no, es que entonces nos va a caer la Contraloría, o es que, ay, no, es que sí, es como, no cabe. Entonces, parémonos. O sea, yo hago un llamado profundo a nuestra capacidad de estar por la vida. Parémonos dentro de las instituciones y tratemos de buscar nuevas herramientas para poder abrazar la complejidad que hay, biodiversa, culturalmente, humanamente y planetariamente. Bueno, muchísimas gracias. Este espacio realmente fue muy bonito. Agradezco mucho su generosidad, el estar aquí, compartir abiertamente. Y bueno, entonces vamos cerrando por ahora esta sesión, pero los invitamos, por supuesto, a las que vienen y que ustedes se encuentran en el programa. La verdad no sé cuál es la instrucción ahora porque no tengo idea de la logística. Nos vamos al almuerzo, pero les recuerdo, por favor, bueno, creo que no hicieron la tarea de anotar en las tarjetitas, o los que le hicieron, por favor, si se acuerdan, para poner en los tableros. Y también los invito a que vean la exposición de las semillas que nos trajeron nuestros compañeros. Muchísimas gracias.